Desde el corazón de la creatividad humana, donde las ideas brillan y las soluciones fluyen, bienvenidos a Ingenio. La manera inteligente de transformar. Un espacio donde la inventiva se encuentra con la innovación. Prepárate para descubrir lo mejor del talento y la creatividad de nuestros tiempos. Un programa de Radio Universidad y la Facultad Interdisciplinaria de Ingeniería. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días, mi nombre es René Flores y como cada miércoles ya estamos aquí con información y con invitados que estoy seguro que le van a gustar y le van a interesar. El día de hoy me da mucho gusto recibir a una alumna de Ingeniería Mecatrónica. Sí, mecatrónica. Mecatrónica, ya la pueden escuchar, ella es María José Barragán Rosado. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien al 100. Qué bueno, fíjate que ¿en qué semestre estás cursando actualmente? Me encuentro en el 9º semestre. Noveno semestre ya de salida. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué expectativas tienes ya pues al egresar dentro de nada? Pues estoy bastante emocionada, más que nada por pues lo que viene en el futuro, ¿no? Obviamente viene este gran salto entre la vida pues escolar, de venir a la universidad todos los días, llevar clases, y ahora sí pues ya entrar hacia algo más, hacia lo laboral, ¿no? Algo completamente desconocido, pero pues la verdad sí es algo que me emociona. Antes de entrar en el tema del día de hoy, que pues es la participación dentro del NASA Space Apps con este proyecto que es analizar, antes de empezar a grabar me platicabas que vas llegando también de Alemania. Sí, así es. Platícame un poquito sobre eso para que también los compañeros que te están escuchando pues pongan atención a tu historia y a tu trayectoria como estudiante y pues muchos aspiran, ¿no? A los programas de movilidad. Ujú. Platícanos. Sí, pues yo estuve allá durante un año, casi 2 meses. Ahorita pues llegué ahora en agosto, justo para empezar ese semestre. La verdad, ese es un programa para el cual yo me estaba preparando desde la preparatoria. Yo la verdad pues a los alumnos que les interese sí les recomiendo prepararse lo más antes posible, porque sí es un poco demandante en el sentido que te pide el idioma. Muchos alumnos no quieren participar en ese tipo de programas porque te piden pues hablar alemán. Pero pues sinceramente si es algo que se proponen lo pueden lograr. Entonces yo desde la preparatoria estuve aprendiendo alemán, me estuve preparando con los documentos que necesitaba para aplicar pues a esta convocatoria. Y ya lo que viene siendo julio del año pasado, por fin logré irme para allá. Después de todo un año de estar en documentaciones, porque es mandarle documentos pues obviamente a la Unison, a lo que es movilidad Unison, pero también tienes que ir a Ciudad de México a hacer trámites de la visa y mandarle también documentos pues a Alemania, porque una parte lo hace la DAT, que es una institución del gobierno alemán. También le tengo que mandar mis documentos a ellos, darme de alta y todo eso. Toma muchísimo tiempo, pero después de un año se logró y me pude ir para allá. Y regresaste pues con ese objetivo cumplido satisfactoriamente, ¿no? El llegar ya en agosto, este agosto, un año después y tener pues ese sueño que tenías desde la preparatoria de, me imagino, ir, conocer, estudiar y todo lo que conlleva el estar en Alemania. Sí, sí, por supuesto, es muy satisfactorio y pues obviamente es una experiencia muy distinta a estudiar aquí, pues aquí en México, ¿no? Aquí en Hermosillo. Y la verdad, pues por la experiencia que adquirí allá, sí tengo ahorita mismo pues el objetivo de poder lograr regresarme a Alemania. Muy bien. Y pues bueno, antes de que te nos regreses, vamos a platicar sobre analizar. Analizar es una herramienta interactiva que pues desarrollaste junto con otros compañeros tuyos. Es un prototipo para NASA Space Apps que acaba de pasar hace un mes. Sí, aproximadamente. Platícanos más sobre analizar. Analizar pues nació como una propuesta para el reto que pues era el NASA Space Apps Challenge. Nosotros tenemos que elegir un reto dentro de una lista de como 21 retos aproximadamente, y nosotros elegimos uno que era básicamente utilizar datos de un satélite de tipo SAR, descargarlos y hacer hipótesis sobre ellos, ¿no? Entonces, nosotros se nos ocurrió hacer un análisis acerca de las inundaciones que suceden en Tabasco, porque Tabasco, pues como sabemos, y hace poquito pasó de nuevo, Sí. vive pues constantemente inundados, o sea, constantemente sufre de inundaciones. Entonces lo que se nos ocurrió fue analizar como una solución para esto,
hacer una página web que pudiera, pues precisamente analizar los datos de inundaciones que ha habido desde el 2012 hasta el presente, con el propósito de que para en un futuro poder hacer un análisis de datos para saber cuándo puede volver a suceder una inundación y no tomando solo en cuenta datos como lo pueden ser el clima, ¿no? Porque pues, ¿no? Lo meteorológico exacto. mal. Sí. Ujú. Ahora mucho más completo con todos esos datos de análisis me parece que se llama el satélite. ¿Cómo se llama? Ese satélite se llama Sentinel-1. Sentinel-1. Sí. Entonces, continúa. Sí, lo que puedes hacer con ese satélite es que puedes no solo tomar datos históricos de inundaciones o datos de clima, sino que también se puede tomar en cuenta otros datos como es el desarrollo socioeconómico, ¿no? Obviamente, pues ha crecido la población, ha habido más construcciones y eso afecta, porque lo que pasó fue que a partir del 2007 empezó a haber muchísimas inundaciones en Tabasco. Antes del 2007 era rara la ocasión en la que se inundaba pues de una manera tan grande. Entonces, pues por lo mismo queríamos analizar, pues, por qué comenzó a pasar, por qué tan de repente y por qué de manera tan seguida. Ok. Y no sé si tengas ahí, vamos a hacer el spoiler, vamos a ir al final. ¿Por qué crees que a partir del 2007 pasan mucho más recurrentemente estas inundaciones y no de ahí para atrás? Pues precisamente fue por eso, porque empezó a haber un desarrollo socioeconómico muy grande, se Ok, empezaron a hacer construcciones y no se tomó en cuenta tanto cómo podía afectar, pues que se causara esto, ¿no? Porque Tabasco es muy plano y no fue algo que se tomó en cuenta cuando se empezaron a hacer estas nuevas construcciones. ok, o sea, vamos a decirle así, un crecimiento del área de la ciudad un poco desmedido y sin tomar en cuenta, pues, los cauces de los ríos, me imagino, cosas así, que al final y eso pasa en todo el país, ¿no? Y también en todo el mundo, simplemente como un crecimiento orgánico de un lugar empieza a tener cierta afluencia y cuando hay este tipo de sucesos, inundaciones, más bien lluvias eh, fuertes que antes, pues precisamente por el volumen de gente y de la ciudad no pasaba mucho, no pasaba nada, ahora, ¡pum! O sea, inundación. Vamos a ir un poquito como desglosando todo y hay un término que me llama mucho que se llama las capas, el all water inundation. ¿A qué se refiere con esto? Es que precisamente lo que queremos lograr con esto es que no solo se pueda ver, ahorita mismo en la página web se puede ver de manera 2D, se puede decir, el grado de la inundación. Entonces puedes ver el área que cubre, pero queremos también poder medir el volumen. Precisamente a eso se refiere, pues. La manera de representar, o bueno, vamos a irnos un poquito descriptivos, ¿no? La gente en este momento puede o no puede acceder, alguien que nos está escuchando, a la página. Sí, ahorita mismo Sí. se puede acceder, sí. Y por ejemplo, vamos paso a paso. La dirección de la página, ¿cuál Aquí es? la tengo a la mano. Sí, sí, sí. Es ANLY-SAR, SAR, punto VERSEL punto app, con Ok. doble P. ¿Qué se va a encontrar la gente cuando llegue ahí? Que dé enter, aparece la página. Hay una serie de botones, ya digo, la he visto ahí, pero descríbenos la página, vamos, para que la gente la conozca. Pues ahorita mismo lo que se puede hacer es que se puede lograr ver datos históricos desde el 2012 hasta el presente de las inundaciones que ha habido y se tiene la opción de seleccionar pues las capas para poder comparar. Por ejemplo, si yo selecciono una inundación que hubo, no sé, en el 2020, puedo compararla con una inundación que hubo hace un año, por ejemplo. Ok. Y se puede pues agregar distintos filtros de color pues para una mejor visualización de los datos que se están obteniendo. Tengo entendido que un área inundada se va representando por medio, o sea, el mapa pixeleado, por así decirlo, por medio de píxeles. O sea, se va poniendo de azul, se va poniendo el píxel azul o algo así como la gente puede ver representado una inundación. Sí, precisamente. O sea, el mapa base, se puede decir, se ve casi lo mismo que vemos en el Google Maps, excepto que con textura. Se ve un mapa normal del área
y ya lo que es la inundación se ve representado por un color azul, o se puede cambiar de color igual, pero se ve representado por un color distinto que resalte. Eh, en tu caso, tú eres mecatrónica. Tus compañeros, me imagino que son de diferentes disciplinas. ¿Qué disciplinas están conformadas en tu equipo? Sí, precisamente somos en su mayoría mecatrónicos, pero también tenemos dos miembros que son de sistemas. Y bueno, vamos a romper un poquito con las imágenes a veces que tenemos, y me incluyo. La gente que no es ingeniera, que no estudia mecatrónica, sistemas, ingeniero industrial, siempre se relaciona ingeniero mecatrónico a robots. Y el de sistemas, pues hacer software, hacer programas. ¿Qué papel desempeñaron cada uno de ustedes? Obviamente me imagino tomando en cuenta sus habilidades como mecatrónicos o como ISIS. Sí, pues precisamente sí hubo como que, sí distribuimos las tareas, obviamente pues trabajamos mucho en conjunto, pero había compañeros quienes eran muy buenos pues para crear lo que es el pitch, ¿no? Una gran parte de este concurso del NASA Space Up Challenge Ok. es vender tu idea, que es el pitch. Entonces como había compañeros que eran más habilidosos pues por esa parte, se encargaron de hacer pues lo que es el pitch, lo que se iba a decir pues para poder vender nuestra idea y proyectar pues precisamente lo que estamos haciendo. Hay que saber explicarlo muy bien. Es más bien es el como... Una cosa es el proyecto, lo que hacen, en este caso, analizar la parte técnica, pero lo suave, y lo platicamos más adelante, es cómo se desarrolla un concurso, por así decirlo, como NASA Space Apps, donde te tienes que presentar frente a un público y explicar lo que hiciste, en este caso, vamos a ponerlo así en laboratorio, ¿no? Sí, precisamente. Y de igual manera, pues otros compañeros nos encargábamos pues de hablar también con los mentores, porque obviamente no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Sí, un proyecto lo podemos hacer, pero tener a alguien fuera, alguien externo de nosotros que nos pueda dar una tercera opinión es muy importante. Y de igual manera, pues otros compañeros nos encargaban más por la parte de análisis de datos, ¿no? No solo hacer una interfaz que fuera amigable con el usuario y que fuera fácil de ver, sino que también pues que sí se puede hacer este análisis de datos trasfondo que queríamos lograr, ¿no? Más o menos así se distribuyeron las tareas entre todos. Ok, ahorita mencionas los mentores. ¿Quiénes fueron los mentores? Pues una de las personas que más nos ayudó fue el señor Norberto, porque justamente cuando le mencionamos que estábamos haciendo un proyecto pues con el propósito de analizar los datos de Tabasco, se emocionó mucho porque él hace poquito, aproximadamente un año, hizo un proyecto muy similar en Tabasco, pues tratando de mejorar la infraestructura, trayendo una propuesta de cómo mejorarla para que pues ya no hubiera estas afecciones, ¿no? Nomás tuvieron a él como mentor. A su vez llegó un mentor de la NASA, precisamente, él es mexicano, pero vive ahorita mismo en los Estados Unidos porque está trabajando para la NASA, y él también nos ayudó porque él era experto justamente en este tipo de satélites. Entonces él nos pudo ayudar mucho para lo que era la parte de descargar los datos, porque gran parte del reto no era tanto hacer la hipótesis acerca de qué hacer con esos datos, sino que descargarlos y entenderlos era lo más difícil. Entonces él nos pudo ayudar mucho también con esa parte. Me llama la atención, y ahorita que mencionas pues este mentor de la NASA, en tu caso particular, vienes llegando, por así decirlo, de Alemania. Eh, ¿Qué fue o qué diferencias, qué fue lo que más captaste de este mentor de la NASA y de también Norberto? Lo mencionas, ¿él es docente de aquí o es maestro de alguna universidad? No, él fue un invitado que trajeron desde el sur del país. Ah, ok. Sí, él ya es profesionista, pues. Y entonces, con este mentor de la NASA, ¿cuál es la enseñanza que pudiste tú quizá quedarte con ello? Lo que más aprendimos de ambos mentores fue enamorarse del problema y no de la solución. Ok, Porque si nosotros nos casamos y nos aferramos a una sola solución y pensamos que eso es lo único, vamos a dejar muchos factores de fuera. Pero si, pues como lo dijeron, ¿no? Nos enamoramos del problema, siempre podemos lograr ver más allá de lo que ya estamos haciendo. súper bien. Ahora, volviendo al analizar, ofrece visualizaciones en 2D, ya lo decíamos ahorita,
¿Y en 3D o es la siguiente, en 3D es la siguiente etapa? Sí, precisamente, 3D sería la siguiente etapa. ¿Y esa ya tienen pensado un poquito cómo la van a implementar? ¿O es algo que va a requerir un esfuerzo mucho mayor comparado al 2D? Sí va a requerir un esfuerzo mayor, porque el mayor problema cuando se analizan o se descargan datos de ese tipo de satélites es que vienen, se puede decir, sucios. Tienen mucho ruido, tienen muchos datos que no necesitamos. Entonces, el mayor problema, y es lo que más consume tiempo, es limpiar esos datos. Entonces, sí es algo que queremos hacer para la siguiente fase, pero sí es algo que nos está tomando pues muchísimo tiempo. Ok. Eh, la función ahí, me llamó la atención ahí una opacidad. ¿Sí nos puedes explicar a qué se refiere esta función que está dentro del panel de control de la página? Pues precisamente es para poder visualizar de una manera, pues mejor, se podría decir, el impacto de ciertas inundaciones, ¿no? Como mencionaba, se puede comparar las inundaciones que ha habido, pues en determinados periodos de tiempo. Entonces, cuando se modifica la opacidad, es simplemente para poder visualizar esas comparaciones de una mejor manera. ¿Hay otro tipo de información o qué tipo de información muestra el mapa principal, además de, obviamente, las inundaciones? Por ejemplo, alguien que sí, o sea, está buscando a lo mejor el dato de la inundación, pero también está interesado en otro tipo de datos. ¿También puede encontrar algo ahí? Por el momento no, por el momento solo se puede observar las inundaciones. Ahora, vamos un poquito para atrás. Analizar. Me gustó el nombre, el juego de palabras, pero ¿qué significa este? No sé si Anali se refiere a algo y el SAR también son siglas de alguna otra cosa. Es un juego de palabras tanto en español como en inglés. En inglés se pronunciaría analyzer, que significa analizador, y pues en español ya sabemos que es analizar. Que se escribe diferente, el analyzer. Precisamente se escribe distinto, pero cuando se pronuncia tanto en español como en inglés es un juego de palabras porque incluye las letras SAR, que pues se refiere obviamente a al tipo de satélite que utilizamos, ¿no? Que es de radar sintético. Ahora, me imagino yo que el objetivo final de algo así, o sea, esto nace como un proyecto escolar y va avanzando, se presenta en NASA Space Apps, viene una siguiente fase que me comentabas también ahorita, dentro de las próximas semanas les van a dar un aviso. Sí, precisamente la próxima semana nos dirían, ¿no? El 5 de noviembre. El 5 de noviembre y la siguiente etapa, ¿qué es? ¿Es aquí mismo en Hermosillo? ¿Es un Space Apps más grande? O sea, Sí, la siguiente etapa es un Space Apps, pues sí, más grande, ya sería a nivel global. Ya no estaríamos solo compitiendo con compañeros pues locales de aquí de Hermosillo, sino que ya es competir con equipos pues de todo el mundo. bien, ¿tienen pensado esto como el objetivo final, presentarlo a las autoridades, el tratar de ayudar a la gente, obviamente, por medio de este programa, de este sistema o página? Sí, nuestro objetivo final sería no solo ayudar a la gente de Tabasco, sino que expandir esa misma metodología al resto del país, porque como pues tú mismo mencionabas hace rato, las inundaciones no es algo que solo afecta pues a Tabasco, ¿no? Hace poco se vio afectado también Veracruz y sabemos que aquí en Hermosillo también. No necesitamos irnos muy lejos, ¿no? O Sí. sea, aquí, y ni siquiera que llegue un huracán o algo así, una lluviecita ahí que cae y ya está todo inundado aquí también. Sí, por supuesto. Y obviamente, pues, sería no solo integrarlo, pues, con lo que es las autoridades, pero pues, imagínese que hubiera, por ejemplo, en el Gole que te da una alarma cuando, cuando va a haber una inundación y te dice, no pases por esta calle porque esta calle se inunda. Eso no hay ahorita, pues, ahorita tú vas por esa calle y ya viste que ya está inundada. Lo O más te avisa cercano es, cuando... lo más cercano es el Twitter ahí o no sé, en alguna red social que te avise el mitotero, una cosa así de, hey, por aquí está inundado, no pasen. La Sí. misma, o sea, la comunicación, dependemos de nosotros mismos
para enterarnos qué está pasando en la ciudad en una situación de emergencia. Me parece valiosísimo lo que están haciendo. Sí, precisamente, o sea, lo ideal sí es que hubiera un sistema de alarmas que te pudiera decir de que, ¿sabes qué? No pases por esta parte porque se va a inundar o está inundado, ¿no? Porque muchas veces sí hay alarmas, pero te dicen cuando ya estás ahí o que ya está inundado y no nos sirven de mucho, pues. Lo ideal sería la prevención de ese tipo de desastres. Siempre el mejor ataque a una situación de emergencia es la prevención. Ahora, eh, me queda o la duda, ustedes se agarraron de Tabasco. Eh, ¿Simplemente era el lugar donde había más datos o por qué dirigir de inicio todo esto en el área de Tabasco? Pues la historia de cómo nació es un poco chistosa, A ver. porque nosotros cuando estamos haciendo la lluvia de ideas de cómo utilizar los datos del SAR para ver qué enfoque darle, ¿no? Ni siquiera estábamos hablando todavía de inundaciones, estábamos hablando de otros temas, estábamos hablando de sistemas de riego, campos agrícolas y así. Primero estábamos viendo si lo hacíamos para hacer la planificación de rutas de transporte público, ¿no? Específicamente de trenes. Y nosotros nos estábamos acordando mucho del Tren Maya. Y ya como nuestra mente ya estaba en el sur de México, nomás de un flachazo nos llegó el momento de, ¿sabes qué? Tabasco se inunda, ¿no? Ok. Tabasco se inunda mucho, entonces va a haber muchos datos de esta región, porque otro problema que teníamos con el satélite es que tenía muchos datos de Europa, de los Estados Unidos, pero de aquí no, y nosotros queríamos hacer pues algo más local, ¿no? A lo mejor no necesariamente de Sonora, pero pues sí de México, algo que con lo que podamos empatizar. Entonces, pues nos llegó la idea nomás así de Tabasco. O sea, ni siquiera estábamos pensando en inundaciones y en eso que estábamos haciendo la lluvia de ideas, nos llegó eso. Órale. Muy bien, ahora platicamos o vamos a platicar sobre la experiencia de NASA Space Apps. ¿Cómo te enteras o cómo se enteran ustedes de la existencia de NASA Space Apps? No sé si ya habían escuchado de él o incluso participado en años anteriores y se enteran en este año. Tú vienes así como que desempacando las maletas y de repente hay esto. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se conforma el equipo también? Pues el equipo se conformó de una manera bastante inusual. Aproximadamente una semana antes de que fuera el concurso, me mandó un mensaje un compañero del ITH a quien yo no conocía. Y pues hablando con él, o sea, él me preguntó que si yo era María José, le dije que sí, y ya me extendió la invitación al concurso, pero hablando con él, le dije, pues está bien, pero no te conozco, o sea, no sé quién eres, pues. Y hablando con él, me dijo que él, pues, fue recomendado por un compañero mío de la secundaria, de la prepa, con quien yo tengo, pues, muchísimo sin hablar, ¿no? O sea, Ujú. tengo años sin hablar con él. Y me dijo que, o sea, como yo estaba junto con él, otro grupo de WhatsApp así de, pues de ingenieros, también hacía actividades escolares, él nomás le enseñó, le dijo que, oye, ¿quién conoces aquí? Le dijo, mira, ella es la Majo, y ella, pues, él como me conoce desde la secundaria, desde la prepa, él vio que yo antes yo era muy movida, ¿no? En concursos académicos, talleres, etcétera, y le dijo, ¿sabes qué? Pues mejor júntate con ella en equipo, le gusta ese tipo de actividades, es inteligente, etcétera. Entonces, él, así fue como él dio conmigo. Entonces ahí éramos dos integrantes del equipo y él ya tenía otros dos compañeros también del ITH que pues también estaban interesados, entonces ya éramos cuatro. El problema es que nos faltaban otros dos integrantes del equipo. Ajá, eran 6 máximo, ¿no? Exacto, eran máximo seis. Y yo les dije, ¿saben qué? Pues todos somos mecatrónicos. ¿Saben qué? Hay que juntar a alguien más de otra carrera, pues para tener ya otro enfoque y así. Los del ITH también en mecatrónica. Sí, precisamente, ¿Ok? todos tenemos de mecatrónica hasta ahorita mismo. Y les dije, hay que juntar a los otros dos que nos faltan, que sean de sistemas, para que nos puedan ayudar mucho con la parte que sería de código, que a lo mejor pues nosotros sí podemos desarrollar, pero pues con muchas más dificultades. Sí. Entonces yo contacté a un amigo de sistemas que yo lo conocí también de manera espontánea aquí en la uni. Lo contacté, me dijo que no podía venir, pero que conocía a alguien que a lo mejor sí se interesaba. Entonces me pasó su número y lo contacté y primero me ha dicho que no, porque tenía problemas con la escuela, tenía exámenes, etcétera. Y un día antes, como a la mera hora casi casi, me mandó mensaje que logró adelantar sus pendientes que tenía aquí en la escuela y ya tenía libre entonces pues el fin de semana que era el concurso. Entonces nos faltaba una persona más y le preguntamos a él si nos lo podía conseguir, ¿no? Para tener a otra persona de sistemas. Y
E igual, él contactó como a 3, 4 personas y todos le decían que no. Y el mero día del concurso, porque nosotros tenemos hasta que empezara el concurso, pues para dar de alta a nuestro equipo. El mismo día del concurso, la tercera persona que él había contactado siempre le dijo que sí. Le empezó a hacer preguntas de que, ay, ¿de qué trata? Y se empezó a mostrar mucho más interesado. Y siempre sí, se interesó en el concurso y fue con nosotros y así fue como se conformó el equipo. ¿Y lo sentiste con una, por decirlo así, una química desde el inicio? Pues, o sea, al final de cuentas, todos llegaron porque se interesaron en el proyecto. Entonces, casi nadie se conocía o nadie se conocía en realidad de tu equipo, pero a partir de ahí fue el inicio de pues un gran equipo que está entregando un trabajo como este y que va para una siguiente etapa. Sí, precisamente, o sea, todo pasó de manera pues muy inusual, Espontáneo. espontánea, sí, porque incluso cuando llegamos al donde fue el evento, que fue en el TEC de Monterrey, eh, cuando llegamos ahí, incluso ya ni siquiera había mesas para nuestro equipo, todos los lugares estaban llenos y nosotros éramos pues como quien dice el pilón, ¿no? Nosotros no teníamos ni silla ni nada. Y la verdad pues nos dio mucha risa porque todo parecía así como pues casi casi como para que no fuéramos al concurso y aún así logramos pues destacar dentro de él, ¿no? Ok, pues esa es la lección es, no hay que llegar primero, hay que saber llegar. Exacto, sí. María José, Majo, pues muchísimas gracias por atender esta invitación de Ingenio. Estoy seguro que este proyecto, analizar, va a traerte mucho orgullo a ti, a tu equipo y, pues éxito en el futuro. Estoy seguro que tanto, pues ya eres una alumna de noveno semestre, en tu próxima vida profesional con este mismo proyecto y de seguro vas a tener muchos más, pues todo va a ser un éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like si nos están escuchando y viendo a través de YouTube. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.